El verdadero Evangelio de Cristo. Todo el que crea con el corazón este mensaje vivirá para siempre. Dentro del Nuevo Testamento, ya sea en los Evangelios o en las cartas apostólicas, podemos encontrar varias doctrinas, unas fundamentales, otras secundarias, y algunas requieren un conocimiento más profundo que otras para poder entenderlas. De hecho, el apóstol Pedro lo reconoce en 1 de Pedro 3:16, refiriéndose a algunas enseñanzas del apóstol Pablo. Pero lo que más sorprende respecto a esto es que la doctrina que más controversias ha causado a través de la historia es la doctrina de la salvación por gracia. Irónicamente, esta doctrina es la esencia y fundamento del Evangelio. Algunos dicen que la gracia es necesaria, pero se tiene que complementar o completar con obras, y otros de plano niegan la gracia. Regularmente suelen acudir a la lógica y al sentido común para descifrar un texto que no requiere ser descifrado, quitando, agregando o incluso cambiando el mensaje escrito por algo que ni siquiera es mencionado en el texto. El mensaje del Evangelio es sencillo pero poderoso, aunque para muchos es absurdo e incongruente. 1 de Corintios versículo 1, 18, 20 y 21. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Y este es el mensaje que para muchos es difícil de digerir espiritualmente. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 8. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacob, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 17. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. El sentido común sugiere: ¿quién en su sano juicio va a creer que incluso hombres de muy mala reputación, que han ofendido a Dios durante toda su vida, pudieran recibir gratuitamente salvación eterna? Y no solo eso, sino que además pudieran llegar a ser adoptados por Dios como hijos. ¿Gratuitamente? ¡Qué locura! Bueno,
Eso es lo que el sentido común sugiere. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Efesios capítulo 2, versículos 5, 8 y 9. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. La gracia de Dios es perfecta, ya que manifiesta sus atributos santos, su amor, su bondad, su misericordia y demás. Si se pretende que la gracia de Dios no es suficiente para la redención, esta ya no sería gracia y Dios no comparte su gloria, pues todo el mérito de la salvación le pertenece a Él. Romanos capítulo 11, versículo 6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Otra controversia respecto al mensaje de salvación recae principalmente en estos dos puntos en particular: cuándo ésta comienza y si se puede perder. Respecto a cuándo comienza la vida eterna, hay varios textos que podemos citar, donde podemos ver claramente que la vida eterna empieza inmediatamente después de haber creído, pues asegura que ya se ha pasado de la muerte a la vida eterna, y que esta vida que se ha obtenido no es por medio de una salvación temporal, sino que confirma que es para siempre, y aún más, también ofrece una garantía. El Espíritu Santo es la garantía que Dios provee para la seguridad de preservar la vida eterna y alcanzar la herencia celestial. Juan capítulo 5, versículos 24 y 25. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oiga vivirán. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de salvación y haber creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 1 y 5. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Juan capítulo 10, versículo 11 y versículos 26 al 28. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano.